Buenas noches, mi nombre es Jennifer Natalie Melo, estudiante de Dirección Financiera, la especialización de la Universidad de Santander. Este video es por una actividad de la materia de Finanzas Internacionales para cursar pues una actividad dentro del módulo. En esta ocasión vamos a hablar de los derivados financieros. Vamos a saber qué son, qué objetivos tienen dentro del mercado, qué tipos de derivados financieros existen, los principales porque existen muchos, y vamos a mirar quiénes participan dentro de los derivados financieros como actores principales. Entonces, iniciamos. Dentro de los derivados financieros, y para saber específicamente qué son, debemos decir que son productos financieros derivados de otro tipo de activos, es decir, por sí solos estos contratos de derivados financieros no tienen ninguna validez, están supeditados al valor que le da otro activo, son derivados de otra negociación. También podemos decir que son instrumentos capaces de gestionar los riesgos que hay dentro de las operaciones de una empresa. Dentro de los objetivos que cumplen los derivados financieros está brindar certidumbre dentro de la operación normal de una empresa y controlar los riesgos que se pueden presentar dentro de esa misma operación. Más adelante vamos a ver con un ejemplo cómo se puede dar este objetivo de este contrato de derivados. Dentro de los tipos de derivados financieros tenemos 4 principales, que son los derivados futuros, los forward, los swaps y las opciones. Los futuros están ya estandarizados, son pactos de compra y venta de cierta materia prima o acciones dentro de un determinado tiempo. Los forwards ya son más que estandarizados, son negociados mediante los OTC y ya son más a medida, se puede decir. Son ya con especificaciones más explícitas de lo que yo como comprador y vendedor quiero. Y tienen un nivel más alto de riesgo, ya que yo no los negocio dentro del mercado, sino fuera de él, y posiblemente me puedo exponer a que en algún momento esa persona con la que yo pacté o contraté ese derivado no me cumpla. Mientras que en este de futuros hay una garantía ya establecida, yo tengo que tener ciertos requisitos para participar dentro de esa estandarización del derivado, y acá no. Entonces uno de los riesgos que hay es que el incumplimiento. Dentro de los swaps es aquí donde se negocian tasas de intereses vigentes por tasas de intereses fijas. Esto lo hacen más que todo en el sector interbancario. Y las opciones es otro tipo de derivado que es muy similar al futuro, pero tiene una connotación diferente, y es que como dice su nombre, yo tengo la opción de sí o no como comprador ejercer esa compra, es decir, yo solamente pacto una prima para poder participar de ese contrato de opciones, pero al final del contrato puedo decir, o al final del tiempo, cuando ya se pacte que se va a llevar a cabo la transacción, yo puedo decir que no opto por esa compra de ese derivado financiero. Dentro de los participantes de los derivados financieros tenemos los especuladores, los coberturistas y los arbitrajistas. ¿Quiénes son los especuladores? Los especuladores son aquellos que compran un derivado y saben que en el futuro puede tener una variación de precios, y hoy lo compran a un precio o lo pactan a un precio, y llegado el tiempo en el que se cumpla pueden tener dos opciones. Una,
es efectivamente venderlo en el precio en el que está el mercado y ganar esa diferencia, o dos, simplemente antes de que se cumpla el tiempo vender también ese derivado financiero. Dentro de las características principales que tienen los derivados financieros es que no necesitan una inversión inicial robusta, es decir, que son una buena opción para cuando yo no tengo que tener una gran liquidez, porque ese dinero lo voy a erogar o a desembolsar en una fecha futura, y eso hace que los flujos de efectivo de las empresas sean más predecibles y yo pueda pronosticar mis ganancias de una manera más acertada, se podría decir. Voy a traer un ejemplo de cómo pueden ser los forward o futuros. Decíamos o mirábamos que este tipo de derivados financieros se utiliza mucho también en la adquisición de materias primas o en los contratos de materias primas que se hacen de derivados financieros. Y ejemplo, yo estoy ubicada en el sector de la Orinoquía, exactamente en Villavicencio. Es muy común que para el lado del Ariari existan muchas plantaciones de plátano. Hay muchos cultivadores de plátano. Entonces podríamos decir que el cultivador, la cosecha dura 9 meses. Entonces podemos decir que en el mes 1 de este año, que podría ser enero, el cultivador va a cultivar, bueno, no sé, X hectáreas que al final le van a dar 1000 toneladas de plátano, ¿sí? 1000 toneladas de plátano. Y también existe con regularidad que ese tipo de plantaciones las compre todas la empresa que hace las papas de Margarita. Y bueno, compran también todo el plátano. Entonces Margarita es el que necesita en cierto momento del año comprar ese insumo para generar sus paquetes de plátano, hacer toda su transformación, su maquila para llevarlos a los paquetes de plátano que conocemos comúnmente. Entonces, ¿cómo podría hacerse un contrato de derivados financieros? Que esta persona recibe un acercamiento por parte de Industrias Margarita, y le proponga que le va a comprar esas 1000 toneladas a un determinado precio y va a pactar una fecha de entrega, con cierta calidad, y con cierta calidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hicieron un contrato de derivados financieros porque pactaron una negociación que se va a dar en el futuro, ¿sí? Y pactado esa fecha, que será 9 meses, será septiembre del año 2021. Entonces usted, bueno, ya pasó la fecha. Vendrá Margarita o llevará, de acuerdo a las condiciones que hayan pactado, y llevará las 1000 toneladas de plátano o recogerán las 1000 toneladas de plátano, y sin importar a qué precio esté en ese momento la tonelada de plátano, porque ya ese precio lo acordaron mucho tiempo atrás. Entonces es así como se realizan las transacciones de forward, y en este caso el producto o el activo subyacente es el plátano, ¿sí? Si no se da la cosecha y no se da las condiciones, pues no se va a llevar a cabo. Dentro de las características que debe tener un contrato de derivados financieros está, primero, que su valor depende de un activo subyacente, como ya lo vimos, que en este caso será el plátano.
Dos, que el vendedor del contrato no siempre debe tener como la propiedad o poseer obligatoriamente ese activo. En este caso sí, porque el cultivador lo tiene, pero puede ser que yo pueda vender otro tipo de activos que yo no posea. Por lo menos las opciones de compra sobre petróleo, sin tener un solo barril de petróleo, lo puedo hacer. Tercero, de que hablamos dentro de estos contratos de derivados de una operación a plazos, es decir, que la operación se va a hacer efectiva dentro de un tiempo determinado, no en el mismo instante, sino es a futuro. Y cuarto, que los productos sujetos a esta negociación son de un efecto de apalancamiento alto. Y por ello la inversión inicial es poca, pero las ganancias que se obtienen son grandes. Es por eso que puede en algún momento el contrato de derivados ser de alto impacto en cuanto a ganancias, pero también de alto impacto en cuanto a pérdidas. ¿Para qué sirven o para qué se utilizan? Muchas veces dicen que sirven solamente para especular, para los especuladores, pero no, también sirven para cubrir carteras e invertir en momentos de incertidumbre. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de las aerolíneas. Nosotros vamos a Avianca y podemos comprar un boleto para dentro de un año, para dentro de 6 meses, 3 meses, y podríamos decir que ¿cómo hacen ellos eso? Pues lo realizan a través de cubrirse mediante contratos de derivados financieros, es decir, el combustible que ellos utilizan para los aviones, que en este momento se me escapa cuál es, tiene un nombre especial el combustible que utilizan los aviones, tiene volatilidad en el mercado. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos aseguran esa compra con derivados financieros porque va a ser en el futuro, y por eso pueden predecir que no van a vender boletos a razón de pérdida, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo que podemos tener de derivados financieros. También podemos decir que históricamente, y yo pensaba que este tipo de operaciones eran muy reciente, pero revisándola y haciendo la investigación, miraba que este tipo de operaciones de derivados financieros se llevó a cabo desde hace muchísimo tiempo. La primera persona que pudo como hacer este tipo de operación fue el matemático Tales de Mileto, que pudo predecir una cosecha abundante de aceitunas y tenía unas instalaciones en las cuales pactó el arrendamiento mucho antes y pudo obtener una gran ganancia de esto. También vemos que este tipo de derivados financieros y de contratos se dio en Holanda con las plantaciones de tulipanes que se daban, en el cual se pactaban contratos de derivados para las cosechas, y hubo en algún momento en el que el valor de los tulipanes se disparó. También encontraba que dentro de los antecedentes también está Japón, con el llamado mercado de arroz a plazos. Entonces, nada, un tema muy interesante. Espero les haya gustado y hayan entendido el tema.